¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Nación Pelaná. ¿Qué onda? Buenas noches, banda. Hoy tenemos un invitado especial, a mi buen amigo Andrés, mejor conocido como Suncho. Hola, hola, buenas noches. Bueno, cuéntale a la banda quién eres, qué haces y por qué estás aquí. Bueno, estoy aquí porque me invitaste, obviamente, pero Ya hablé ya, eso, ya después de postergar mucho la invitación, pues ya, ya se me hizo fácil venir, ¿no? A pesar que vives del otro lado de la ciudad, pero bueno. Pues bueno, básicamente soy historiador, actualmente docente actualmente a nivel secundaria, he dado obviamente clases secundaria y preparatoria, pues son los niveles en los que soy especialista. Pero pues bueno, gracias por la invitación, Licho, a ver cómo fluye esto, ¿no? Sí, vamos a darle. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la importancia de la historia a través del tiempo y pues cómo influye en el entorno social, ¿no? Muchas veces pensamos que pues lo que nosotros estamos viviendo es algo que nos está influyendo de una manera cabrona, ¿no? Pero pues muchas veces son cosas que se repiten y ciclos que se cumplen, ¿no? Platícanos un poco de para ti qué significa la historia en la actualidad, pues. Bueno, bien, yo creo que lo primero hay que definir historia, ¿no? O sea, la palabra historia puede englobar muchas cosas. Primero que nada, historia puede ser algo que tú cuentas, algo que vas a contar relacionado a un hecho que pasó o suceso que haya pasado, ¿no? Historia también puede ser en función de una serie de hechos relacionados entre sí que forman procesos, que son parte del desarrollo de una sociedad. Y obviamente el apartado más puntual, creo que el que vamos a desarrollar un poquito mejor, es la historia como ciencia, ¿no? La historia es una ciencia que de manera simple vamos a decir que estudia, analiza los hechos del pasado, ¿no? Y sobre todo los trata de clasificar. ¿Para qué? Para un mayor estudio, como ya dije, y sobre todo una mayor comprensión de lo que sucedió en el pasado. Okay. Así podemos definir la historia como tal, ¿no? Sí, y pues vamos a abordar el tema principal, que es el que más importa, ¿no? El poder de la memoria en la histórica, ¿no? El tema que queremos tocar es cómo el conocimiento de la historia se ha utilizado para empoderar diferentes sectores de la sociedad. Bien. Por allá hay un dicho bastante popular que durante mucho tiempo estuvo muy arraigado en el pensamiento de las personas, que es: la historia es contada por los vencedores, ¿no? O la historia se cuenta a través de los vencedores. ¿Qué sucede? Últimamente, decirlo entre comillas, porque es algo que se plantea desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo tiene una fuerza bastante compleja a partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo esto, donde hay que reinterpretar, analizar de nueva cuenta los hechos históricos, ¿no? Como ya sabemos, las sociedades son muy complejas, no existen sociedades que sean en parámetros simples. Entonces, al ser muy complejas las sociedades, pues necesitamos analizar y también contar los hechos a través de todas estas complejidades que una sociedad tiene. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si hay un hecho histórico o un proceso histórico ocurrido y lo seguimos contando a través de una visión simplista, pues esta visión simple va a posicionar, como mencionaste hace un momento, a quienes tienen poder y la manera en la que ellos van a narrarnos ese punto histórico, ¿no? ¿Qué es lo que se trata, desde hace unos cuantos años para acá? Que la ciencia histórica trate de abordar de mayor medida todas las voces y todas las personas que participaron en esos procesos históricos. No hay nada lineal cuando hablamos de un proceso histórico, sino que tenemos que tratar de englobar y analizar todas las cosas. Obviamente muchas personas salen: es que están destruyendo la historia, que no sé qué. No, la historia es algo que ya pasó, no puede repetirse. De hecho, este famoso dicho de que la historia se repite es un poco está mal aplicado. Chino a mi madre, es todo. Porque al fin y al cabo las sociedades cambian, pueden haber ciertas similitudes que podemos notar en algunos hechos y procesos históricos, pero nada se repite como tal, ¿no? O sea, nada pasa dos veces conforme pasa el tiempo. Ahora bien,
no es que los historiadores actualmente y las historiadoras actualmente quieran destruir la historia, porque no se puede. Es algo que ya pasó y a menos que inventemos una máquina en el tiempo o salga Edge corriendo así, no lo hagas, o sea, esto podría evitarse, ¿no? Lo que se busca es que se analice la manera en la que se están contando las cosas, que se reinterprete la manera en que el hecho pasó, se traten de dar, de explorar las diferentes sociabilidades que pueden existir a partir del hecho histórico para darle un nuevo auge al proceso, ¿no? O sea, como quien dice, cuando se tiene la base de la historia diciendo, no, es que la reina es de la punta de Inglaterra, y llegan la ciencia histórica a decir, sí, cabrón, pero mira, ¿qué pasó? Puta, hiciste masacre aquí, hiciste masacre acá. Entonces son esas vertientes que dices que son las que convierten, sí, hacen versátil la historia. Exacto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si contamos una sola visión, que como ya hemos dicho durante mucho tiempo era la visión de los vencedores, pues es cuando se empiezan a dar muchas problemáticas sociales. O sea, históricamente las problemáticas sociales que vamos a hablar del punto central, vamos a hablar de México, ¿no? Muchas de las problemáticas sociales que vemos hoy en México, hablando de desigualdad, hablando de racismo, hablando de las que son, de las que generan mayores problemáticas en relación a la desigualdad social que existe, sus múltiples expresiones, pues tienen que ver con la manera en la que se nos ha contado los hechos históricos. ¿A través de qué? Pues regresamos a lo mismo, de lo que se decía antes, a través de los vencidos, ¿no? Cuando nosotros desmenuzamos el abanico de posibilidades de los hechos ocurridos, pues vamos a tratar de otorgarle voz a quienes no la tuvieron durante muchos años, sobre todo buscando ir eliminando esas desigualdades existentes, ¿no? ¿Qué sucede? Si tú reinterpretas, analizas los hechos históricos, es muy posible que a diferentes grupos sociales tú los dotes de dignidad, tú los dotes de maneras para defenderse o buscar defender sus derechos en contra de estas desigualdades que estructuralmente pues están desde que México se hizo independiente, ¿no? Que básicamente fue una continuidad de élites, solo que con diferente nombre, ¿no? Por ejemplo, no soy el más experto en el tema, pero algo que es muy común, que creo que nos los enseñaron en la primaria, es que la Edad Media era la época oscurantista, que la Edad Media fue lo peor de lo peor, que la Edad Media no hubieron avances científicos, ni tecnológicos, ni culturales, y en realidad no. En la Edad Media hubieron todo tipo de avances científicos, tecnológicos, solamente en medida de lo que la sociedad de la época pudo haber tenido. Y cuando las élites cambian de nombre, ahorita la burguesía en el Renacimiento, fueron los que se encargaron de decir las cosas malas de la élite anterior. Como cuando está el PAN gobernando, llega el PRI, en el PAN estuvo de la fregada todo, la chingada, bla, 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 bla. Sale el PRI, llega Morena, bla, 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 todo estuvo de la chingada, bla, bla, bla. Llega el otro partido, o sea, no hay un proceso de continuidad, no hay un análisis de todos los procesos o avances que pudieron haber y se rompen ciertas o sea continuidades. Que el Renacimiento pero los virreyes robaron más. Exacto, prácticamente. O sea, entonces eso podemos apreciarlo, ¿no? O sea, y obviamente siempre van a existir diferentes versiones del mismo hecho. Y al existir diferentes versiones del mismo hecho, pues se nos abre un abanico aún más grande de cómo interpretar el hecho histórico. ¿Qué crees que sea la razón por la de este nuevo auge? De que, o sea, los historiadores realmente ya no se están basando tanto en la historia que nos enseñaron. Por ejemplo, yo en la prepa fue mi primer acercamiento que me hizo, la neta, amar la historia. Yo estoy más a la de Yucatán, pero tuve un profe que fue el primero que puso en una clase y dijo, no mames, o sea, ¿quién se va a enrollar en una bandera y se va a tirar de un castillo? Y fue así como que ¡pum! Así que, no mames, o sea, en la primera visión diciendo esto, y este cabrón me está cambiando todo. O sea, ¿qué crees que se deba que...? Y ahorita van a resurgir porque se ven en la película de los niños héroes, ¿no? Ahorita van a salir los nacionalistas a decir que siempre sí existieron. Oye, pero la película sí va a abordar el tema realmente. La verdad no sé, yo por ahí leí un tweet que decía, bueno, si van a... Como obviamente los niños héroes no existieron, bueno, no al menos en la manera en la que nos lo han contado, pues si le van a meter mucha magia y ciencia ficción a la película, le ponen un romance gay y todo, ¿no? Es muy probable. Pero bueno,
En relación a la pregunta, regresa a lo mismo. Hay diferentes versiones para contarnos un hecho. Una de las versiones que es la que más se utiliza, sobre todo por los gobiernos, es la versión oficialista. La historia tiene muchas utilidades. La utilidad que principalmente le habían dado durante muchos años era la de generar un pensamiento nacionalista y patriótico. ¿Qué sucede? Nos independizamos en 1821. Prácticamente los criollos que estaban en el poder en la época colonial deciden cortar relaciones con España, porque en España se estaba a punto de... ya había llegado el liberalismo significaría entre comillas, ¿no? Porque era el liberalismo del siglo XIX, el liberalismo europeo, que ni contemplaba a los indígenas ni a las castas, obviamente. Ellos temieron que si se permanecían con España, obviamente no, España iba a ser liberal, lo que llevaría a cabo perder sus privilegios ante los indígenas y las castas. Por eso lo que hacen es renunciar a España. Ahora sí, la autonomía que ellos querían ya se vuelve independencia, para que ellos puedan gobernar de la manera que quieren al nuevo país que es México. Ahora bien, imagínate tú en 1821, así. Imagíname yo, no ser esclavo, güey. Exacto. Entonces imagínate 30, no me acuerdo bien de la fecha, pero tú un día te levantas, creo que era 25 de septiembre de 1821, no me acuerdo. Te levantas así un día el 26 de septiembre de 1821 y te dicen, oye perro, ya eres mexicano. Ajá. Joder, tío. ¿Y esa mamada qué es? Digo, o sea, bueno, entonces, ¿qué necesita un país para que pueda funcionar? Uno, ciudadanos. A ver, anota. Obviamente, ciudadanos, porque ¿qué? Los ciudadanos van a pagar impuestos, los ciudadanos van a generar o van a pertenecer a tus estructuras. Y segundo, como eres una nación nueva, y estamos hablando del siglo XIX, todos están peleando con todo el mundo, pues si te invade otro país, ¿quién fregado se iba a matar por ti? Obviamente el cabrón que siente los colores de tu país. Ahí se inventa una serie de elementos patrióticos, que el escudo nacional, la bandera, los himnos. De hecho que tú dices primaria y secundaria, que los lunes hiciéramos homenaje para que estén cantando el himno, en lo que el chamaco de al lado se desmaya porque no desayunó. Esa madre es la función patriótica y nacionalista de la historia, que a ti te hagan decir, a huevo, soy mexicano. Y actualmente si está jugando México en el mundial, del resto, y bueno, el pozole el 15 de septiembre y sale nuestra mexicanidad, ¿no? Amén. Pero esa es la función principal, hablando de la visión ¿Panorámica? No, de la visión nacionalista que van a tener. Es como la historia oficial, para eso sirve. Porque la historia oficial va a meter a muchos héroes, va a meter a muchos que en la mayoría de los casos son hombres, igual pues, la visión patriarcal, que es parte que ahorita que ya se está discutiendo, sobre todo muchas historiadoras que estudian el género, que están tratando de abolir esta visión de que, ok, en las guerras de solo las mujeres pelearon, solo los hombres pelearon, pues como que no, ¿verdad? Sí, y la Josefa solo fue al chismosa, ¿no? Entonces estas cuestiones es las que queremos romper, ¿no? O sea, la visión oficialista va a ser una visión que va a ser creada para un porqué. ¿Cuál es ese porqué? Decirnos que nosotros somos mexicanos, que somos el pueblo azteca, cuando sabemos que hay una gran cantidad de grupos indígenas en el país que no necesariamente nos compaginamos con los aztecas, que de hecho los aztecas, cuando viene el proceso de conquista, ya ni eran aztecas, eran mexicas, o sea, una serie de procesos, ¿no? Y aquí lo importante es ir desmenuzando este rollo, ¿no? Los niños héroes, como mencionabas, si existieron, no existieron en la forma en la que se nos plantea la historia oficial. El famoso Pípila cargando una piedra, incendiando la lóndiga, las granaditas, o sea, son héroes que nos ponen, ¿no? Es para que... Es como para decir, yo quiero ser como él, voy a ser un patriota, voy a defender a mi país como estos desgraciados. Si nos ataca Guatemala o los canguros de Australia, yo voy a pelear porque a mí me dijeron que existieron héroes y me enseñaron a mí en la educación básica, en la educación oficial, que yo tengo que ser así.
¿no? Entonces esa es la función hablando de la historia oficialista. Ahora bien, los nuevos estudios planteados afuera o que no son lo oficial es tratar de reivindicar a los grupos sociales que históricamente fueron hechos a un lado. ¿Quiénes crean la historia oficialista? Los criollos, los blancos prácticamente. Todo aquel que no sea blanco entre los parámetros en el siglo XIX, pues era indígena, casta, mulato. Hermano, los mulatos, los negros africanos, bueno, los ya descendientes de los africanos aquí en México fueron hasta borrados de la Constitución. O sea, históricamente fueron borrados. Así, prácticamente dijeron, no los veo, no existen. O sea, a la chingada. Es que firmaron de noche. Sí, no los veo, no existen. Entonces eso ha representado muchos problemas. Creo que José María Morales Pavona lo blanquearon. A Vicente Guerrero. Vicente Guerrero era de ascendencia africana. No mames. Era de ascendencia africana. Si tú compras una planilla, una biografía, lo ves blanco al cabo. Bueno, si no blanco, pues sí lo ves no negro, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque prácticamente eran personas que no, además, ni personas eran consideradas, ¿no? O sea, como que, y ahí viene. Y tú queriendo que me despierte ese día, ¿no? Sí. No. Entonces salir del análisis del oficial, pues busca reivindicar a los grupos sociales que han sido oprimidos. Y de hecho la Constitución, cuando dice a partir de hoy todos somos mexicanos, pues es una manera más de decir lo que no es criollo no existe. Los indígenas prácticamente dejaron de existir, los mulatos nunca fueron considerados, entonces ahí se viene una problemática aún mayor. ¿Cuál es la problemática? Agudamente, los que hicieron la Constitución dijeron, ok, todos pueden ser ciudadanos siempre y cuando cumplan con los siguientes requerimientos. Y van a pedir una serie de requerimientos como la mayoría de edad, que a veces fluctuaba entre los 18, los 21 años, ahí se fue acomodando eso. Pedían un modo honesto de vivir y que compruebes que tienes tierras casi. O sea, ¿quiénes tenían tierras y modo honesto de vivir? Pues los blancos, ¿no? Así que si tomaban decisiones, ¿quiénes tomaban decisiones? Los blancos. No, y si aparecía alguien de color diciendo, estas son mis tierras, y eran. Entonces ahí viene una serie de procesos, ¿no? Y digo, hay una serie de discursos que podemos ver cíclicos. Por ejemplo, ahorita con el famoso Tren Maya, esta famosa idea del progreso que la mayoría de los gobiernos han tenido históricamente. Menciono Tren Maya porque es el más fresco y el que más cercano tenemos ahora, ¿no? Pero históricamente los gobiernos mexicanos han despojado de sus tierras a los grupos indígenas, que podemos hasta mencionarlos como grupos vulnerables, porque en afán del progreso. Pero progreso para quién, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no toman en cuenta los diferentes contextos que existen en el país. Ok, si es necesario un tren, vamos a hablar del tren de Loma Arriba, ¿va? Ok, sí necesitan un tren las comunidades indígenas, pero no de la manera que se las están haciendo, ¿no? O sea, habían ciertos acuerdos que no fueron tomados, ciertos estudios que no fueron hablados. Y ahorita por mencionar al Tren Maya, ¿no? Pero si nos vamos un poco para atrás, lo mismo con Calderón, con Peña Nieto, y bueno, me atrevo a decir que con Peña Nieto y con Calderón fue peor, pero ya ahora sí la historia anda diciendo, ¿no? La historia dirá. ¿Esto? No, sí. ¿Y tú cómo consideras el hecho, por ejemplo, como tú nos planteas las cosas, tú cómo consideras, porque igual existen maestros o personas que se encargan de difundir la historia de la manera en la que tú dices, ¿no? Muy conservadora, muy centrada, muy cíclica y basados más en lo que está establecido, más de lo que realmente es. ¿Tú consideras que es importante que el educador tome esas riendas para que dejemos de estar viviendo esa visión que prácticamente es errónea? De hecho, es parte del problema estructural, ¿no? ¿A qué voy con problema estructural? Por ejemplo, esto no es nada en contra de los normalistas, ni en contra de... Y también hablando del gremio de los historiadores, ¿no? Claro. Para hablar de la historia, la realidad es que necesitas cierto parámetro de profesionalización, ¿no? Para entender la historia como ciencia, para entender la ciencia, la historia como análisis y demás, ¿no? Ahora bien, si tú no tienes las herramientas para cuestionar inclusive el libro de texto, porque de hecho los libros de texto han sufrido diversas modificaciones, ya se meten temas bastante interesantes y bastante complejos, sobre todo de visiones de la historia, o sea, ya se toca, ¿no? Desde primaria, desde secundaria. Creo que hoy subió un TikTok Ricardo Anaya
diciendo que en el nuevo de texto de historia salía así como que el fraude del 2006 de Vicente Fox y, Sí, o sea, no he analizado esos nuevos libros, la realidad, porque son los de texto gratuito, todavía no. De hecho, si estuviste en alguna junta de consejo y te dieron la casualidad que dieron el material, pues lo analizaste, ¿no? Hasta ahorita, pues, bueno. Y la realidad es que eso que plantea Naya y otros políticos, pues la realidad, ¿dónde están los libros, no? Porque ni siquiera la SEP los han impreso. Sí. Bueno, hasta eso día, pero ni siquiera se han dicho, o sea, ¿cómo pudiste tener acceso a un libro? Es como, soy vidente, ¿no? Pero y, bueno. más que nada en donde estás escondido, canalla. Hijo de tu puta madre. Porque viste que está grabando como un tipo muy oscuro para que no vean dónde está. Lo que ¿no? pasa es que Pendejo no es. en su casa en Estados Unidos, ahí ya llegaron los libros. Ah, ¿cómo? Por razón llega tarde acá, primero Ahora nos bien, mandan para allá. esto es de cada año. Cada año se incluyen temas bastante complejos en todas las materias y normalmente van a salir los mismos conservadores de siempre, así, no, y ok, no pasa nada. Eso ya es politiquería, ¿no? Ahora bien, regresando a lo del aula, sí es importante que seamos profesionales, que se incluyan a profesionales dentro de las aulas, ¿no? Obviamente, ahora sí vamos a hablar del gremio de historiadores. Los historiadores, si bien nos educan dentro de una profesionalización de la ciencia histórica, eso no educan, ¿no? Porque igual las universidades en el país, y vamos a al menos en Wadi tiene sus limitantes bastante cabronas. Wadi con doble. Y ahí si tú no te formas fuera de lo que estás viendo en el aula, pues hay ciertas cuestiones que no vas a adquirir, ¿no? Y lo que implica formarse fuera del aula, ¿no? Que tengas acceso a recursos económicos, que tengas un trabajo, si trabajas, estudias, tengas un tiempo para hacer eso, o sea, implica muchas cosas. Por eso hablamos de una cuestión estructural. ¿Sí? Porque no hay mucha especialización, porque a veces tienes que trabajar, medio estudiar, medio trabajar, estudiar, o sea, es un problema bastante complejo. Ahora bien, supongamos en el mejor de los casos, el historiador en la UADY crean un modelo educativo de la licenciatura en historia bastante eficiente, donde a ti te dotan de todas las herramientas para ser un gran historiador. Que seas un buen historiador o que seas el historiador que México estaba esperando, no significa que seas un buen docente. Ese también es otra problemática. Sí, porque, y lo vemos, o quienes han tomado clases en la universidad, quienes han asistido a la universidad, lo van a ver. A veces nos ponen al mejor desgraciado en el tema. Que si voy a ver la materia de Chingamichus 3, nos van a poner al mejor Chinguchimeador 3, pero resulta que el cabrón es un pendejo que no sabe ser docente. O sea, de nada me sirve que tengamos aquí a la eminencia en el tema, en conocimientos, que imagine, que pueda haber números corriendo, cuando no puede transmitirlo, ¿no? Entonces ahí hablamos de las problemáticas. El normalista sale con las herramientas para enseñar, con las herramientas para ser un educador hecho y derecho. El problema que solo agarra la información que le da y la transmite, no analiza. Digo en la mayoría de los casos, no estoy analizando, pero digo, en la mayoría de los casos agarra el conocimiento y lo transmite a través de las herramientas pedagógicas que él tiene, lo cual es bastante válido. El historiador o la historiadora a veces llegamos con las herramientas para análisis de la historia y cómo desarmar, interpretar, tratar de proponer, pero el paso para transmitirlo, ahí nos lleva a la fregada. Entonces, por eso es un problema estructural. O sea, si tanto los historiadores, las historiadoras, los y las normalistas tuvieran una formación ya integral que cubra todas estas posibilidades, pues bueno, la historia, lo que sucediera en el aula sería diferente, que es ahí como que vamos de los problemas estructurales. Y pues, ¿cómo se soluciona eso? Pues la verdad, ahí tendría que haber un verdadero interés político, gubernamental, por ir mejorando ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque pues obviamente las normales a veces funcionan con un limitado presupuesto, lo mismo de las universidades, funcionan con un limitado presupuesto. En el caso de la UADY, que es el caso que obviamente es el que conozco, a veces es muy limitada la visión del historiador, cree que todos vamos a ser investigadores, cuando en realidad unos queremos ser docentes, unos quieren ser divulgadores,
pero de divulgación, que igual involucra ciertos parámetros de complejidad, porque que tú agarres el conocimiento histórico, lo transformes, lo divulgues hasta en una infografía, implica su proceso, ¿no? Entonces ahí hablamos de por qué a veces en el aula hay estas problemáticas, porque es un todo, ¿no? Digo, obviamente hay que reconocer que hay personas que tenemos, me incluyo, esta, vamos a llamarle vocación, esta vocación por enseñar, transmitir, y sobre todo que o experimentamos ciertas desigualdades, o que somos conscientes de ciertas desigualdades, que nos llevó a ciertos procesos de reflexión para decir, ok, en el aula se pueden mejorar ciertas cuestiones, para ir mejorando, pues, ¿qué? ¿Cómo evito que hayan menos desigualdades? Pues ayudando a la sociedad en la cual, básicamente, enseñando. ¿Tú consideras que la historia en las aulas es un concepto importante para los alumnos? ¿Que hay que enseñarles? Sí considero que es fundamental, porque, mira, creo que todos experimentamos en algún momento la vivencia en el aula, todos fuimos estudiantes, y hay ciertas situaciones que si conociéramos la complejidad del por qué estamos hasta aquí, podrían solucionarse. Vamos a hablar de dos cuestiones muy marcadas, que es lo que yo más he experimentado en el aula como docente, que es la discriminación y el machismo. O sea, son dos cuestiones bastante puntuales, que ya sabemos, la discriminación y el machismo. Ahora, obviamente el machismo es catalogado como violencia, la discriminación también es catalogado como violencia por todo aquello que puede causar. Entonces, si tú en el aula abordas históricamente estos temas, generas procesos de reflexión. Obviamente, ahí es cuando digo que el conocimiento de ciertos procesos de la ciencia histórica pueden ayudar. O sea, sin salirte del eje o de la guía que te plantea la SEP, porque la SEP te dice, estos son nuestros temas que tienes que trabajar, ok, pero la SEP también te dice, tú vas a decidir cómo vas a dar esos temas se tienen que dar, pero tú vas a decidir cómo dar esos temas. Bueno, ahí ya puedo abordar estas cuestiones de discriminación, puedo abordar estas cuestiones de machismo, cómo han perjudicado, bueno, más que cómo han generado las problemáticas sociales que acompañan a nuestra sociedad. ¿Sí? Obviamente van a haber sus resistencias al cambio. Las resistencias al cambio ocurren de dos posibilidades. Obviamente el chamaco o la chamaca ya viene con ciertas ideas desde casa, y pues el papá o los papás pues ya tienen ciertas ideas ya cimentadas durante toda la vida, ¿no? O sea, cuando tocas esos temas, la verdad yo cada año cuando toco estos temas, pues en algún momento sé que van a venir un papá o mamá a pedir una cita de por qué le estoy enseñando esas cosas a sus hijos o a sus hijas. ¿Por qué? Porque son temas delicados y son temas que invitan al cuestionamiento y a la reflexión. De por qué yo hago esto. Bueno, porque mi papá y mi mamá hacen eso. Entonces, si en el aula me cuestiona a mí, pues eso implica que voy a llegar a casa a cuestionar a quienes me enseñaron que esto está bien. Y por eso la historia, bueno, al menos yo lo enfoco bastante en discriminación y lo enfoco bastante en machismo, porque son temas muy puntuales que vemos, que yo veo en el aula, ¿no? Sobre todo en la comunidad educativa donde me desenvuelvo, pues ahí podemos ver como, si vienes en una escuela particular, pues vienen diversos estratos sociales, ¿no? Sobre todo cuando el apellido es maya, o sea, sobre todo cuando alguien pues, es de tez morena, o viene de alguna comunidad, o sea, hay veces este tipo de cosas, sin mencionar a lo que sufren las niñas en relación a las cuestiones de machismo. Por ejemplo, ahorita que tomamos el tema del racismo y que hablamos de de lo que nos han enseñado, ¿no? Y de más bien de los maestros antiguos de historia, digamos. Ayer estaba leyendo un tema en Facebook de una página de Historia de Yucatán, y desde que empezó el tema hablaba sobre los coreanos de Yucatán. Yeah. Y desde que empezó el tema ahí supe para dónde iba, que decía, los coreanos llegaron a contribuir para el crecimiento del Enequén en Yucatán. Y fue así que no mames. O sea, sí. La palabra contribuir, Sí.
como que no es muy justa con la historia Exacto. a la que fueran Y a traídas. eso vamos. En la manera en la que se encuentran las cosas es la que va perpetuando las Al que problemáticas. va llevando. Vamos a hablar, por ejemplo, los indígenas en la conquista contribuyeron con la creación de la nación mexicana. No. O sea, fueron explotados, maltratados. Todo. Los coreanos y los chinos, aquí de hecho yo soy de ascendencia coreana. Ok. Soy de una comunidad llamada Balá. Esa comunidad tiene varias comisarías, entre unas Siunchen. Y ahí se sentaron coreanos. Ahora bien, los coreanos y los chinos fueron traídos a base de engaños. O sea, les prometieron que iban a hacerse ricos prácticamente. Llegaron acá, ¡pum! ¿Qué crees, rey? Te vamos a esclavizar en las haciendas de Nequem. Gracias por tu contribución. Si te mueres, hazte por ahí. Esa fue tu gran contribución. Y justo igual, la misma persona, no recuerdo su nombre, y que bueno, decía que realmente los hacendados dieron a entender que no eran esclavizados, que generaban en las tiendas de raya, generaban una deuda, y obviamente si le voy a dar a mi trabajador a otra hacienda, pues me tiene que pagar la deuda. De hecho, esto es curioso, los hacendados y los españoles, que de hecho ahorita, pues obviamente, no sé si han visto el meme de que un español, la opinión más machista, racista, xenofóbica posible, ¿no? O sea, así. ¿Qué sucede? Los españoles dicen, muchos historiadores españoles actualmente dicen que la esclavitud no existió en América. ¿Qué? ¿Por qué lo dicen? Porque nunca los llamaron esclavos. Ok, vas a trabajar 48 horas seguidas, 50 centavos. a medio real por tus 48 horas seguidas, pero no eres esclavo. ¿Por qué? Porque te estoy pagando medio real, pero esclavo no eres. Lo mismo pasaba con los hacendados. Los indígenas me pertenecen, viven en mi hacienda, no les pago porque están endeudados conmigo, pero esclavos no son, ¿sí? O sea, que den gracias que les doy fiado, ¿no? O sea, pero esclavos no son. Entonces, como las élites dicen, es que no son esclavos, en ningún documento dice que se le llaman esclavos. Ok, cabrón. Bueno, yo malinterpretando la explotación. La explotación de la baja calidad de vida en la que estaban. Pero esclavos, al menos no eran esclavos, ¿no? Pero mira cómo está ese argumento tan... En ciertas cosas se repite la historia, ¿no? Pero se va adaptando al momento. Porque digamos, Adán es mi sirviente, pero no ve a su familia, no está... Pero lo quiero como si fuese mi familia, ya sabes. Esa historia. Este fenómeno de los empleados del hogar, de que viven allá prácticamente. Pero es mía, ¿no? O sea, aparte es mi Mari, ¿no? Ese concepto que hizo muy fuerte hace unos años en redes sociales, es que es mi Mari, puta, ¿verdad? Te pertenece la persona, ¿no? Pero no es esclavitud. Entonces la mayoría de las élites, digamos la banda privilegiada del país, se arropa bajo esas estructuras, ¿no? O sea, que se siguen perpetuando. Es como que es mío, me pertenece, pero no es esclavo. Yo ok. Sí, es de la familia, o sea, exacto. Come en el mismo cuarto, lejos, en su mesita, pero come en el mismo cuarto. Se va, exacto. Ya me la lleva a Disney. Ya me la lleva a Disney. O sea, es parte de, ¿no? Claro. Entonces, tomando en cuenta todo lo que planteamos de cómo debe de ser la historia en la escuela, o cómo consideras que debe de ser, porque pues al final cada quien tiene su percepción de cómo debe ser las cosas. ¿Tú consideras de que, por ejemplo, existen muchas personas que viven divulgando su conocimiento como una verdad absoluta? Sí. Y muchas veces esa verdad absoluta que ellos en su mundo es la que debe de ser, está mal. ¿Tú consideras que eso puede llegar a causar un problema en la sociedad? Sí, definitivamente. Claro ejemplo, voy a poner los cronistas de Mérida. Los cronistas de Mérida, estás hablando de señores conservadores, estás hablando de señores ligados en su mayoría al PAN, la casta divina. Estás hablando de señores ultra privilegiados. ¿Qué visión nos van a contar? La conservadora y la privilegiada. Todo aquello que no entre entre los parámetros de conservadurismo
y privilegios que ellos tienen no existió. Y obviamente esto causa muchos problemas. Vamos a hablar netamente del Paseo de Montejo. Paseo de Montejo, un grupo de blancos, blancas, blanques, llamado, así con nombres, llamado Proispen, que básicamente representan a la mayoría de las élites que piensan que Mérida es suya. Ok, tiempo. Proispet es una institución establecida. Proispen ¿Qué es eso? es el patronato para la historia, no me acuerdo bien. Ok. No me acuerdo muy bien del nombre. Ya. Entonces estos blanquitos se encargaron de mandar a hacer la estatua de los Montejo. De hecho hicieron dos. Una es la que está en Paseo Montejo y la otra es la que está en Proispen. Como estatuas gemelas. Ok, ¿qué sucede? No puedes decir que una estatua de los Montejo, que sabemos que fueron los primeros y principales en el proceso de colonización en Yucatán, o lo que hoy llamamos Yucatán, que llevó una serie de problemáticas contra los indígenas, representan a todos los yucatecos. O sea, hay personas en Mérida que en su vida han ido al Paseo de Montejo, hablando de Mérida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la desigualdad social, inclusive en la ciudad, ha hecho que personas no puedan salir de sus zonas marginadas porque su sustento de vida se concentra en esa zona y ellos no van a sentir como suyo una estatua de los Montejo en una avenida construida con dinero de los enequeneros, que obviamente fue de la explotación a los grupos indígenas. El antiguo country club. El antiguo country club. O sea, entonces, si seguimos escuchando, seguimos dejando que las personas que tienen el poder mantengan este tipo de discursos, pues que se va a entender, ¿no? Que la visión colonizadora es la correcta. Obviamente ha habido una serie de protestas para la desgracia de los grupos indígenas o de quienes se manifiestan en contra. Pues los gobiernos que ha tenido la ciudad van a la par de la ideología de estos desgraciados, de que el norte, el aspiracionismo hacia el norte es la Pax Yucateca, como le dicen, lo bonito, lo pacífico, y todo lo que no es hacia el norte, pues ya lo malo, ¿no? Sí, y ahí obviamente le metemos otras cosas, como la xenofobia, que también fue cimentada por culpa de las élites yucatecas, sobre todo en la Revolución Mexicana, cuando viene Salvador Alvarado, porque temiendo que les quiten sus privilegios con la llegada de la revolución, pues empieza todo ese discurso xenofóbico que bien se arraigó en Mérida, ¿eh? Y estamos hablando de Mérida. En Yucatán, como tal, casi no. Si tú te vas a otros lugares que no son Mérida, ahí el discurso xenofóbico, me puedo decir que inclusive es nulo o es muy, muy bajo. Por esta cuestión del discurso xenofóbico, es en gran medida en Mérida, obviamente impulsado por las élites blancas del momento. Entonces, seguir manteniendo esos discursos, sobre todo esos personajes que son los cronistas de la ciudad, pues van a generar estas problemáticas. Creo que al principio lo mencioné, cuando se trata de ir rompiendo con este tipo de discursos, es cuando ya sale todas estas personas a darse golpes de pecho, es que no están cambiando la historia. No, espérate, no estamos cambiando nada, la historia pasó, sucedió, ¿sí? Sino que hay que tener en cuenta que hay diferentes formas. Ok, quieres hacer una estatua a los colonizadores, perfecto, perfecto, ok. Los Montejo no pelearon solos. Es muy sabido que los Montejo trajeron ejércitos indígenas del centro y también otros indígenas que habían logrado lograr acuerdos, alianzas, y lograron la cometida contra los mayas. Y de hecho esta cuestión con la conquista se discute bastante, porque los mayas lo único que hicieron fue recorrerse hacia la zona de Quintana Roo. Ya lo viene la cuestión de la guerra de castas años después. O sea, así una conquista como tal y completa de Yucatán, pues se pone en duda, ¿no? Que conquistaron una parte, pues sí, pero... o sea, como quien dice, el Montejo festejó como el meme del que, gané, y los Exacto, mayas, así es. en el primer lugar ganando otras tierras, ¿no? Entonces ahí está la problemática. Sí, ok, vamos a... Si la conquista pasó, no lo podemos negar, pero esos dos cabrones no fueron los únicos, participaron grupos. Si no hubieran llegado con ejércitos indígenas,
y sobre todo con indígenas de la región que estaban acostumbrados al territorio. Fueron 3 intentos, o sea, hasta el tercero ya trae su gente. Sí. Hemos hablado de 4 o 5 más y siempre habían sido españoles. ¿Por qué no estaban acostumbrados al territorio? Las temperaturas o sea, obviamente los españoles no andaban en armadura como lo han pintado. Tú ves una imagen de los españoles, sus armaduras, blancos, barbas delineadas y chingona, güey. Los brutos vinieron 2 meses en mar, o sea, Todos puteados, güey. todos madreados, sus armaduras, o sea. Sí, digo, al final. Quisiera verlos empujando así sus cañones en el Petén, así, entrando por progreso. Puta, cañón avanza en el manglar, o sea, estamos hablando. Es muy probable que los indígenas hayan hecho eso y estén en helarios. Entonces, por eso digo, obviamente, pero la historia de los españoles era lo máximo, quienes la contaron, pues los criollos, descendientes de los españoles, y obviamente van a poner a sus. Que algunos dicen, ay, mi abuelo español sí era un desgraciado ladrón, prostituto, clases bajas de España, vinieron a conquistar porque no tenían cabida en España. Es más, los conquistadores vienen de España porque en España no tienen cabida, no pueden hacerse ricos, no pueden hacerse de dinero. ¿Qué les queda? Salir a conquistar territorio. De hecho, hay una parte del tour que cuando llegamos a la casa Montejo con Gus, o sea, les decimos, o sea, el papá Montejo realmente vino, hizo su desmadre y se fue. Ese güey ya tenía, ¿para qué te quedas? Tienes toda puta terrenos y demás en España. El que hizo el desmadre fue el mozo, fue el sobrino. Fue el que se encargó. Él se encargó del desmadre. El papá puta se lo vino. Digo, bueno, ahí está esta madre, pelénsela. Y ese güey se regresó por de vino. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de nueva cuenta no todo es como nos han contado, hay que entender los diferentes matices de los hechos y procesos históricos. Sí, un tema, o sea, que últimamente reflexiono mucho en los tours. Es, por ejemplo, como dices, los españoles pues, llegaron, hicieron su desmadre, pero realmente lo que logró la conquista fue la iglesia. O sea, porque al fin y al cabo fue un rebranding. O sea, el caso de Tizimín. O sea, tenemos 3 reyes. ¿Por qué tenemos 3 reyes? Pues porque al ladito había un templo que le rezaba a los tres dioses más importantes mayas. Entonces realmente, por ejemplo, San Cristóbal era de la diosa azteca. Que le trajeron pues ahí está Guadalupe. Muchas de las deidades indígenas pues fueron reemplazadas por estos versiones españolizadas. Prácticamente, ¿no? Como el caso más creo que más complejo y más conocido es el de la Virgen de Guadalupe, esa diosa mexica, fue reemplazada por la Virgen de Guadalupe. Tonatzin fue reemplazada por la Virgen de Guadalupe, y obviamente los indígenas siguieron practicando sus creencias, simplemente ya como una figura diferente. Y obviamente el proceso de evangelización, que no fue, oye, ¿quieres ser católico? Sí, ¿cómo no? Obviamente no fue fácil, ¿no? O sea, no fue algo que sucedió así de la nada, ¿no? Fue un proceso bastante largo. Wow. Y la iglesia tuvo sus razones. En Europa ya estaba el pensamiento protestante. En Europa la iglesia ya no estaba encontrando cabida en Europa, pues apoya lo que es la conquista de América. Ya estaban cayendo los reinatos, ¿no? Pues ya sabía venir, ¿no? Inglaterra ya se había hecho protestante, alemán, bueno, los reinos alemanes, o sea, todos ya estaban como que dejando el catolicismo, porque muchas familias reales se empezaron a dar cuenta que la iglesia estaba llevándose gran parte del dinero. O sea, tenemos dinero, o la iglesia tiene más dinero que nosotros. Obviamente el dinero, en todos los tiempos el dinero da una cuestión de poder. Entonces, pues mejor empezaron a impulsar sus religiones, ya digamos religiones de Estado, entre comillas obviamente, para que ellos sean los encargados de administrar las riquezas. Y la iglesia católica, pues, si apoyaron a Hitler, obviamente sabemos que se van a ir donde más les conviene. Siempre es así. Sí. Sí, de hecho, hace rato tocó el tema el tema de Salvador Alvarado. La neta es, yo cuando empezaba a leer de historia, era así, maldito Salvador Alvarado, quemaste la catedral. Mientras corrías en el Salvador Alvarado. Ajá, y luego ya dije, güey, pero ¿por qué quemó la catedral? Sí, de hecho, también se discute un poco esto de si lo quemó, qué tanto lo quemó. ¿Por qué quemó la catedral?
porque necesitaba separar el Estado de la Iglesia. Sí, ya era la ideología revolucionaria, era la Y iglesia. según algunos historiadores, o sea, no sé si lo he escuchado, pues, obviamente esto de Salvador Alvarado al llegar se entera del acto de fe de Maní Ujú. y dice, ah puta, pues vamos a devolvérselo. O sea, si ellos quemaron lo más importante que ellos tenían, los mayas, pues nosotros vamos a quemar lo más importante que ellos tienen, que es su catedral. Digo, y es lo que se discute, ¿no? A sabiendas de que pues muchos de esos documentos igual son parte de los periódicos. ¿De quiénes eran los periódicos? Pues así como, No había de peso, no había la I. bueno, No había el sol de Yucatán. así, Yucatán, ¿no? Así que es ultrapanista, así publicando cosas contra la raza. Este periódico azul no voy a sospechar de él. Exacto. Sí, muy cabrón. Renan es bueno, así. No, el de Yucatán creo, ¿no? Había... A lo cortas. La magia de la edición. Así de. Como los Simpsons, ¿no? De que, y se fue a su planeta y me quito, ¿no? Así de. Vota por Renan. Es que con eso te haces Sí, no, vamos a tener que quitar ya. Sí, no, hombre, gracias. No es cierto. No puedo ser panista, soy negro. Tomando en cuenta todo este desmadre, ¿cuál es el papel de las personas de aquí en adelante? No solo de los historiadores, porque al final él no es historiador y le encanta el escuchar las vertientes que existen de la historia, ¿no? Y pues muchas personas ya están abriendo los ojos de la realidad. ¿Cuál es el siguiente paso para poder tener un futuro forjado a través de no libre pensamiento, porque todo cae dentro de un balde, ¿no? Pero ¿cuál es el papel que tiene que tomar la gente, tanto como los historiadores, como la gente dentro del ámbito histórico de lo que viene? Yo creo que lo primordial es abrir el diálogo. En últimas fechas, digo, y sobre todo con las redes sociales, el diálogo se ha ido abriendo hasta donde el algoritmo nos permite, ¿no? Sí. Porque a veces piensas que el algoritmo conduce la conversación a otras partes, ¿no? Pero yo creo que el diálogo se ha ido abriendo y ir fomentando más ese diálogo, ¿no? A través de las redes sociales, que si bien tienen sus cuestiones positivas, tienen otras cosas bastante complejas que a veces no quisiera ni tocar, pero este diálogo, una vez abierto, es fomentarlo, ¿no? Yo creo que ahora sí ya depende mucho de la profesionalización que se le dé a la divulgación, porque, por ejemplo, no sé, sale un youtuber, hace un video hablándote de historia. Obviamente dice pura barrabasada y media, casi diciendo, ese Dios Salvador fue bueno. Entonces, si de manera profesional en el aula se abordara la historia como un proceso de análisis importante, pues ahí ya sabríamos que la persona que está escuchando, al fin y al cabo la libertad de expresión existe, que está escuchando el video de algún youtuber, va a decir, este cabrón está en lo correcto, este cabrón está diciendo pura mamada, o me interesa el tema, puedo indagar más, ¿no? O sea, si no fomentamos, sobre todo en las aulas, que es el elemento básico que nos va a trabajar, esta capacidad de análisis, pues básicamente estamos expuestos, ¿no? O sea, claro ejemplo, de que recordando la pandemia el otro día, que el mensaje de, si tomas cloro no te va a dar COVID, güey. Ajá. Obviamente, personas que tienen nulo raciocinio, sentido común, dicen, no mames, ¿qué vas a llamar? Lavo mi vasín, cabrón, voy a tomar esa mamada, güey. O sea, pero hay personas que por cierto tipo de desigualdades, la neta, vamos a llamar la ignorancia en ciertos temas, pues se expusieron a ese tipo de consumos debido a ahí sí yo lo voy a un poco ya más conspiranoico debido a cierto golpeteo político con respecto al gobierno. Claro. Como tú mismo dices, se tiene que controlar el algoritmo como para que se pueda difundir esas cosas. Entonces, por ejemplo, no había fijado en, hay historia para tontos se llama, ¿no? Unos mapitas de TikTok. Ok.
el trabajo de divulgación es como les mencioné hace rato. Yo voy a divulgar el conocimiento histórico, debo tener una responsabilidad en función de lo que estoy divulgando. Y en cualquier parámetro de divulgación, ya sea historia, biología, bla, 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 lo que sea. Ahora bien, digo, historia para tontos es divertido, pero no hay una profundización en las problemáticas que llevaron al hecho del proceso histórico. Entonces, ¿con qué te quedas? Con datos. ¿Los datos para qué te sirven? Para contarlos en la peda y a la chingada. Yo tengo otros datos. Exacto. Abre el debate, pero pues... ajá. Exacto, o sea, solo son datos, no hay una profundización. Y lo que se busca con la historia es que se profundice en el por qué. Ok, ¿por qué hubo una independencia? Ok, por las desigualdades, por las problemáticas. Sí, había muchas problemáticas. ¿Y por qué no pasó nada después de la independencia? Porque los mismos desgraciados que los oprimían dijeron, pues nos vamos a independizar. Ya no le quiero dar lana al Estado. Ahora te voy a oprimir, pero de manera diferente. Opresión local. Y por eso hubo revolución, porque las élites se modificaron. Entonces, es un círculo donde las élites siempre van a estar oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo. Llega un punto de que los oprimidos o nuevas élites surgen y otra vez, pero se instauran y otra. O sea, es un ciclo básicamente. Entonces, por eso abrir el diálogo es importante. Ahorita ya se cuestionan muchas cosas. Digo, entre los más sonados, esta importancia que tiene el movimiento feminista actualmente, que la verdad, digo, ahí ya no me voy a meter porque no tenemos útero. O sea, no es mi, Porque no tenemos útero. no es mi papel meterme, ¿no? Pero simplemente entendiendo que es parte de estos diálogos, estos cuestionamientos, estos procesos y demás, ¿no? En temas de racismo, en temas de desigualdad. Ahora, yo sí me meto ahí. pues ahora que ya se abrió el diálogo, porque digo, las redes sociales vinieron a abrir el diálogo, y la realidad es que igual el cabecita de algodón ayudó mucho a abrir el diálogo, y la gente privilegiada que estaba antes en el poder ni siquiera entendió cómo y por qué perdió, y fue porque el cabecita abre el diálogo. Una vez que se abre el diálogo, obviamente estos cabrones no van a seguir manteniendo los mismos discursos. Ahora son más sofisticados, que es lo que hace Cabecita. Que Cabecita tiene un discurso de primero a los pobres, pero si ves los porcentajes de distribución, ves que los pobres, pues muchos siguen siendo pobres, ¿no? O sea, si bien hay cierta movilidad, no la suficiente como para decir primero los pobres, porque los ricos siguen recibiendo su tajada rica. Entonces es la manera en la que cómo se van cambiando las cosas. Sí. Bueno, ahorita que hablas de TikTok se me vino a la mente porque, creo que no hay tanta apertura al diálogo. Por ejemplo, ahorita está de moda entre los historiadores de TikTok Maximiliano. Justo. De poner así como Superman. Uy, o sea, ya entre compas decimos, si quieres darte cuenta que la persona es blanca, pues simplemente mama Maximiliano y mama Porfirio Díaz. O sea, y blanca en términos de privilegio, no de color de piel, ¿no? En términos de privilegio. Entonces, vanaglorean a figuras que ni al caso. ¿Qué se viene con Maximiliano? Ahorita van a sacar una película sobre Napoleón Bonaparte. Va junto con Pegado, Napoleón, Maximiliano. Muchos que idolatran a Maximiliano, idolatran a Napoleón, pero digo, Napoleón no me voy a meter, no nos tocó. El problema con Maximiliano es que muchos dicen, es que era más liberal que Benito Juárez. ¿De dónde fregado sacaste esto, mamón? Era parte de la monarquía. Es que hizo mucho por los indígenas, güey, solo no dijo nada, no hizo nada. Cabrón, ni siquiera gobernó, cabrón. O sea, para empezar, lo que no te dicen es que Maximiliano vino porque estaba buscando conformar un proyecto monarquista que difería con ciertas cosas que Juárez sí, que estaba en favor de ciertas cosas del liberalismo mexicano que fundaba Juárez también, o sea, y no podemos verlo blanco y negro, varios matices, pero muchos ensalzan la figura de Maximiliano. ¿Por qué? Porque lo utilizan para denigrar el proyecto de nación que es Benito Juárez, que antes de que surgiera Andrés Manuel López Obrador, el más odiado era Benito Juárez, ¿sí? O sea, Vicente Fox, Calderón, o sea, todos estos panistas
lo concebían como algo negativo y a veces sí daba un poco de preocupación de que, güey, ¿cuál es que murió hace 200 años? Güey? ¿Por qué lo odias, cabrón? O sea, sí, era necesario separar la iglesia de Estado, cabrón, era necesario, güey. Hizo cementerios, cabrón. Ya no podemos seguir enterrando gente alrededor de las iglesias. Entiéndelo. Ah, bueno. Bueno, ni él, sus secretarios, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Qué? Yo estoy llegando a la parte en la que Sucho dice que chinga su madre Felipe Carrillo. Bueno, me retiro entonces. Oye, no. Bueno, bueno, pues sí, es que la verdad es que muchas veces desprestigiamos muchas ciencias y pues para bien o para mal, hoy en día, como comenta el buen Adam, hay muchos historiadores de TikTok que nos abren la puerta a quienes sí se toman la tarea de investigar a fondo y llegamos a conclusiones que van más allá de lo que aprendimos, ¿no? Entonces yo creo que está bien, pero también no hay que quedarnos al 100% con lo que escuchamos. Hay que buscar cómo investigar hasta cierto modo. Bueno, pues creo que ya no hay nada más que abordar sin que se metan problemas a tres. Muchas gracias. Pero nos llevaría como 3 horas. Puta, sí. Le hacemos otro segundo programa. Güey. 4 si quieres, compañeros. Más que bienvenido. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Andrés. Bueno, por tu gracias, visita. Licho, gracias por la invitación. Estamos pendientes. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Vale, banda. Bye. Pero no quites